¿Cómo entró Turquía en la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial es el resultado de una serie de conspiraciones, pactos secretos, alianzas y aspiraciones imperialistas que las potencias europeas estuvieron fraguando a lo largo del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Dentro de aquel juego político y militar que fue complicando cada vez más la geoestrategia mundial, podría decirse que el Imperio Otomano fue una víctima de una manipulación por parte de Alemania, además de que sus líderes y el sentir popular otomano ansiaban la revancha tras acumular una larga lista de guerras que terminaron en derrota. El Imperio Otomano no era un país desarrollado, ni tenía un ejército regular lo suficientemente preparado para la guerra moderna, mientras que el generalato era corrupto y conspiraba entre sí para mantener su estatus. Aunque la oficialidad otomana pudo formarse en Alemania para conocer las tácticas y el armamento europeo, en realidad la tropa estaba formada por levas y milicias de caballería compuestas por tribus del desierto, apenas contaba con artillería y su armada era tan obsoleta como el armamento de las unidades de tierra. Bienvenido a la guerra, soldado. Espero que te guste este vídeo, házmelo saber dándole a like o escribiéndome un comentario para contarme qué te ha parecido. También puedes escribirme un comentario diciéndome qué tema te gustaría que hablase en mi próximo vídeo. Por favor, apoya a Canis Belli compartiendo mi contenido y si eres nuevo, suscríbete, porque no es una suscripción cualquiera, sino que te alistas a la aventura. Aunque a mediados del siglo XIX las potencias europeas dieran comienzo a sus intrigas que condujeron al primer conflicto global, para el Imperio Otomano fue una suma de acontecimientos que se fueron sumando desde el siglo XVIII, cuando la zarina rusa Catalina II la Grande buscó el gran sueño ruso, una salida al mar que no se congelara en invierno y que geográficamente un enemigo no pudiera bloquear el paso de su flota. Con las dos guerras ruso-turcas de finales del siglo XVIII dieron comienzo una serie de campañas militares en las que Rusia se expandió hacia los territorios del Cáucaso y del Mar Negro, en los que se extendía el Imperio Otomano, o en donde estaban establecidos una serie de estados satélites amparados por los otomanos. Las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas fueron una pausa que obligó a Rusia a suspender momentáneamente su expansión hacia Constantinopla, la capital otomana, y hacia su ambición por controlar también las aguas del Egeo. Rusia formó parte de varias coaliciones que formaron varios países contra Francia y el esfuerzo militar ruso debió de centrarse en las guerras contra Francia. Una vez que cayó el Imperio francés en 1814, Rusia volvió otra vez a centrarse en su ambición de lograr una salida al mar. Tras la experiencia de cómo se extendió el liberalismo y el ideario revolucionario francés por Europa, los zares rusos aprendieron la lección y comenzaron a apoyar la creación de movimientos nacionalistas e independentistas en Grecia y en la población cristiana sometida bajo la Sharia, la ley islámica, en los territorios otomanos europeos y caucásicos. Esta influencia rusa, más la proliferación clandestina de los ideales liberales dentro de la población cristiana otomana, trajo consigo la creación de diversos grupos independentistas apoyados por sus respectivos líderes clericales. Reino Unido, que por entonces ostentaba la hegemonía mundial, fue consciente de los planes rusos y también influyó en el nacionalismo griego. Entre 1821 y 1829 se desarrolló la independencia griega. Aprovechando la atención otomana en su lucha contra los griegos, Rusia atacó al Imperio Otomano entre 1828 y 1829, expandiéndose sobre la actual Moldavia y sobre el Cáucaso. Francia y Reino Unido empezaron a formar un bloque para impedir el expansionismo ruso, y entre 1853 y 1856 se libró la Guerra de Crimea, que apenas supuso unos cambios territoriales para el Imperio Otomano, pero fue el momento en que Francia y Reino Unido se erigieron defensores del Imperio Otomano.
Tanto Francia como el Reino Unido, contando con inversiones del sultán otomano, fundaron el Banco Imperial Otomano en 1856, a través del cual Francia y Reino Unido controlaban la política y la economía otomana anteponiendo sus intereses a los otomanos, impidiendo que el sultanato pudiera desarrollarse económicamente, repercutiendo esto en la posibilidad de que el Imperio Otomano pudiera modernizarse y generar su propia industria. Además, una proporción ínfima de las riquezas que los extranjeros obtenían de sus explotaciones en suelo otomano alimentaban las arcas otomanas. Sin embargo, la élite política y militar otomana aceptó esta situación a cambio de suculentos regalos y sobornos que les permitían vivir cómodamente sin perder sus lujos, además de confiar en la promesa de que Francia y Reino Unido eran los aliados y protectores que garantizaban que la permanencia de la extensión del Imperio Otomano. Esta situación trajo consigo que un sector de la población otomana, guiado por clérigos musulmanes y a la vez influenciados por los escritos liberales, empezara a generar el nacionalismo otomano, que clamaba por modernizar el país a imitación de los europeos, pero manteniendo sus tradiciones religiosas y con un sentimiento bastante anti-europeo, porque no aceptaban el trato que las potencias extranjeras le estaban dando a su país. De esta forma nació la chispa ideológica que pronto constituiría la organización Jóvenes Otomanos, fundada en 1871. En 1876, los jóvenes otomanos alcanzaron tanta popularidad en Constantinopla y en las áreas más ricas del imperio que lograron presionar al sultán Jamil II para que firmara un texto constitucional de carácter liberal, pero los jóvenes otomanos duraron muy poco en el poder. Por un lado, Jamil II, que ya de por sí era un maestro de las intrigas y conspiraciones palaciegas, no quería que su poder quedara limitado por una cámara parlamentaria, así que conspiró para tumbar al gobierno de los jóvenes otomanos y, por otro lado, la guerra ruso-turca de 1877 y 1878 supuso una gran derrota para el Imperio Otomano, en la que el ejército ruso casi llegó a los suburbios de Constantinopla y los otomanos perdieron el norte de los Balcanes. Reino Unido tuvo que enviar su flota a Constantinopla para forzarle a Rusia que finalizara la guerra, y, deprisa y corriendo, con una gran falta de popularidad y desmoronándose su poder, los jóvenes otomanos tuvieron que firmar el humillante Tratado de Paz de San Estéfano. Tal y como de momento quedaron las cosas, parecía que Rusia se iba a anexionar los recientes territorios arrebatados al Imperio Otomano. Alarmados por esta situación, tanto Reino Unido como Austria-Hungría protestaron por esta situación y convocaron un congreso para discutir qué hacer con la región que acababa de perder el Imperio Otomano. Otto von Bismarck, el canciller alemán que había logrado recientemente la unificación del Imperio Alemán en 1871, vio la gran oportunidad de que su país fuera un agente determinante para la política europea y propuso que el Congreso se celebrara en Berlín. Desde 1871, Bismarck inició sus maniobras políticas para intentar aislar Francia en un juego de alianzas secretas, dando comienzo a la denominada Paz Armada, una carrera armamentística y tecnológica en la que participaron las potencias europeas, que irremediablemente condujo hacia la Primera Guerra Mundial. El Congreso de Berlín le concedió la independencia a Serbia, Bulgaria y Rumanía. Las potencias europeas tomaron las decisiones sin contar para nada con el Imperio Otomano, que vio cómo sus aliados y sus supuestos defensores fueron agentes muy activos en el desmembramiento de una parte muy sustancial de la Rumelia, los territorios otomanos localizados en Europa al oeste del Bósforo. A partir de entonces, los Balcanes se convirtieron en el escenario de una serie de intrigas políticas. Rusia no cesó en su empeño de influenciar en los países balcánicos para lograr su objetivo de tener una salida al mar, mientras que Reino Unido y Francia también jugaron sus cartas para impedir el éxito ruso. Pero se sumó un país más, Austria-Hungría, que tenía una histórica enemistad contra el Imperio Otomano, también entró dentro de aquel tablero para expandirse en la región.
mientras que Alemania, que por aquel entonces no tenía ningún interés ni por los Balcanes ni por los dominios del Imperio Otomano, se mantuvo al margen de esas disputas e inició una serie de acercamientos con el Imperio Otomano, aportándole industria y ofreciéndole la venta de armas, además del envío de una misión militar entre 1880 y 1883 que asesorara al ejército otomano para su modernización y adiestramiento en las fuerzas tácticas militares. Los espías británicos en Constantinopla informaron de que oficiales alemanes estaban instruyendo a los oficiales otomanos y que además Alemania estaba proporcionando armas al Imperio Otomano. Reino Unido inmediatamente protestó e incluso amenazó con declararle la guerra al Imperio Otomano si no expulsaba a la misión alemana y cortaba de raíz la importación de armas alemanas. Hamid II tuvo que ceder a las presiones británicas, pero había tal descontento contra Francia y Reino Unido que Hamid II permitió que la oficialidad del Imperio Otomano viajara a Alemania, en donde recibieron adiestramiento para aprender las nuevas tácticas militares, además de que pudieron familiarizarse con las armas modernas europeas. Mientras tanto, la política interna otomana presentó un panorama completamente desolador. Los jóvenes otomanos dejaron de existir tras la derrota contra Rusia en 1878. Hamid II volvió a imponerse como monarca absoluto y creó un régimen de terror. La policía secreta persiguió cualquier organización con ideas liberales y nacionalistas. Se aplicó una censura extrema, aunque los cristianos pudieron burlarla porque escribían en sus lenguas maternas como el griego, el armenio o el latín. El sultán no era querido por la población, pero las corrientes musulmanas más tradicionalistas consideraron que el sultanato era un sistema de estado prácticamente sagrado y, pese a no apoyar a Hamid II, fueron férreos defensores del sistema monárquico. Además, Hamid II decretó unas leyes muy duras contra los cristianos, a los que básicamente les abolió cualquier derecho. De esta forma, Hamid II pretendió combatir a los movimientos clandestinos cristianos, nacionalistas, mientras permitía que la población se vengara de la pérdida de sus territorios mediante represalias contra la población cristiana. Sin embargo, este régimen de terror fue a la vez el punto débil que propició la caída de Hamid II. La corrupción campó a sus anchas, incluso en la propia policía secreta. Además, los oficiales del ejército otomano que formaron parte de las delegaciones enviadas a Alemania tuvieron contacto con el mundo moderno e industrializado europeo y, con ello, fueron influenciados por las ideas liberales y nacionalistas pangermánicas tan difundidas en Alemania. La oficialidad otomana quedó contagiada por estas ideas y algunos oficiales además recibieron rescoldos del pensamiento de los jóvenes otomanos. Estaba a punto de nacer una fuerza política liberal, nacionalista y reformadora otomana. En 1897, el impopular gobierno griego estuvo sumido en escándalos de corrupción y, para distraer a la opinión pública, inició la guerra greco-turca o guerra de los 30 días. Los griegos sabían que contaban con el apoyo británico y austrohúngaro por si se torcían las cosas, así que iniciaron una guerra para expandir sus fronteras y para liberar a Creta del dominio otomano. La guerra fue seguida muy de cerca por Alemania, que con satisfacción pudo ver que los otomanos aplicaron correctamente las tácticas de guerra con las que fueron instruidos. El Imperio Otomano tuvo una victoria muy contundente que estuvo a punto de reconquistar todos los territorios griegos, pero las intervenciones del Reino Unido y de Austria-Hungría impidieron que Grecia volviera a ser reconquistada por los otomanos. Al final, una victoria otomana tan contundente se convirtió en la vergonzosa cesión de Creta a las potencias europeas y en abandonar todo el territorio conquistado, excepto unas pequeñas porciones de territorio en Tesalia. Este resultado indignó muchísimo a la población otomana. El sultán decidió empezar a romper relaciones con Reino Unido y Francia e iniciar acercamientos con Alemania, mientras los oficiales que lucharon en la guerra greco-turca de los 30 días empezaron a conspirar contra el monarca constituyendo los jóvenes turcos. Austria-Hungría y Alemania ya habían firmado su alianza, y como el Imperio Otomano empezó a tener buenas relaciones con Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que políticamente iba a remolque del alemán, se convirtió en un socio comercial bastante peculiar del Imperio Otomano, porque mientras que comerciaba con el Imperio Otomano, también financiaba y conspiraba con los movimientos nacionalistas de los Balcanes para arrebatarle al Imperio Otomano los territorios de la Rumelia que aún conservaba.
En 1908, la oficialidad del ejército otomano, que formaba parte de los jóvenes turcos, realizó un golpe de estado. Los jóvenes turcos estuvieron divididos entre sí y tras una sucesión de conspiraciones y golpes de estado bastante compleja, habría que esperar a mediados de 1909 cuando los jóvenes turcos derrocaran y expulsaran a Hamid II. Una vez recuperado y consolidado el poder, se constituyó una monarquía parlamentaria en la que fue coronado como sultán Mehmed V, último sultán otomano y hermano de Hamid II. Y los jóvenes turcos establecieron un triunvirato. Aquel régimen democrático fue un engaño, ya que todo estaba amañado y las políticas las controlaban los triunviros a su antojo. La guerra ítalo-turca y las dos guerras de los Balcanes pusieron fin a la Rumelia otomana y constituyeron lo que sería la actual frontera de Turquía al oeste del Bósforo. El Imperio austrohúngaro también contribuyó a la pérdida de los últimos territorios balcánicos otomanos y su papel en esta guerra, más sus aspiraciones por controlar Serbia o anexionarla, dio origen a que la Triple Alianza y la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y Reino Unido, pusieron su foco en los Balcanes. Las pugnas por el control de la región, más los nacionalismos y los conflictos entre los pueblos balcánicos que estaban dentro de países que no eran los suyos, fueron una coctelera que irremediablemente provocaron una tensión tan grande que ya en 1913 todo el mundo tenía asumido que cualquier cosa provocaría el estallido de la Gran Guerra. Estaba tan claro que iba a estallar la Primera Guerra Mundial que empezó a ser preocupante para la Triple Entente que el Imperio Otomano tuviera cada vez más cercanía con Alemania. Rusia se dio cuenta de lo peligrosa que era su situación, porque dependía de la importación de alimentos y de armas para poder sostener su economía, y, en caso de estallar la guerra, si los otomanos bloqueaban el paso del Bósforo, Rusia se quedaría incomunicada con sus aliados y no podría sostenerse económicamente. Por esta razón, el zar Nicolás II hizo un ultimátum al triunvirato otomano: o firmaban un acuerdo público de amistad con Rusia o le declararía la guerra al Imperio Otomano. Al gobierno otomano no le quedó más remedio que acceder al ultimátum porque su ejército quedó muy diezmado tras las 3 guerras consecutivas que perdió. Pero este acuerdo de amistad forzoso y desesperado fue una ilusión que ni siquiera despertó esperanzas en el monarca ruso. Finalmente, el 28 de junio de 1914, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono austrohúngaro, dio comienzo a la crisis de julio de 1914, en la que en secreto y en público, a través de telegramas y llamadas telefónicas, se comunicaron los gobernantes de la Triple Entente y de la Triple Alianza, tanto para aconsejar y consolidar su apoyo a los aliados, como para amenazar y negociar con las potencias del bloque enemigo. La Triple Entente buscó por todos los medios evitar la guerra, mientras que el emperador Francisco José I de Austria quería vengarse del atentado, pero dudaba mucho de dar el paso que iniciara la guerra. Lamentablemente, el Kaiser alemán Guillermo II jaleó a su aliado para que iniciara la guerra y fue quien crispó la diplomacia durante la crisis de julio. Solo se arrepintió cuando ya no era posible hacer nada. Guillermo II trató de comunicarse con Francisco José I para pedirle que no iniciara la guerra, pero fue demasiado tarde. Para cuando trató de apaciguar el ambiente llamando a Francisco José I por teléfono, el emperador austrohúngaro ya estaba encerrado en la sala de guerra, incomunicado del mundo. El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, durante la crisis de julio, Alemania contactó en secreto con el Imperio Otomano para firmar una alianza y pedirle a los otomanos que entraran en la guerra en su bando. Los alemanes, mientras organizaban el despliegue para preparar la invasión a Francia, cayeron en la cuenta de que debían restarle las fuerzas previstas para el Plan Schlieffen y destinarlas a Rusia, y también se dieron cuenta de que el bloqueo del Bósforo asfixiaría a Rusia. Por lo tanto, los otomanos eran una incógnita muy importante para la planificación militar alemana. Para los alemanes, las conversaciones con el gobierno otomano fueron difíciles. Los triunviros no se pusieron de acuerdo. Ismail Enver, militar y el hombre más fuerte del triunvirato, quería aliarse con Alemania y combatir a la Triple Entente como venganza por el trato que Francia, Rusia y Reino Unido le habían dado a su país durante décadas. Ahmed Yemal
de los triunviros era el que tenía las ideas más moderadas y servía para mantener unidas a las dos corrientes más prominentes de los jóvenes turcos que, por disensiones políticas, discutían, Cemal era el más mayor de los tres y conservaba aún una visión romántica del liberalismo de principios del siglo XIX, por lo que era partidario de apoyar a la Triple Entente. Mehmet Talat, estadista y rival de Enver, estaba de acuerdo en que su país se aliara con Alemania, pero era el que tenía las ideas más realistas. Sabía que su país no estaba preparado ni económicamente ni militarmente para afrontar una guerra como la que se estaba gestando en Europa. Por lo tanto, defendió la neutralidad del Imperio Otomano. Mientras Enver calentaba los ánimos en la población otomana para tratar de ser respaldado por la opinión pública para unirse a la Triple Alianza, Cemal optó por hacer una gira por Francia y Reino Unido para cerrar un acuerdo de colaboración otomana con la Triple Entente y así volver a su país con un documento oficial firmado, presionar al Parlamento otomano a votar a favor de unirse a la Triple Entente y así forzar a Enver a aceptar su postura de aliarse con la Triple Entente. Esta situación tan contradictoria del gobierno otomano trajo consigo la desconfianza de la Triple Entente y que Alemania aumentara más sus presiones, más ofertas e incluso el envío de una misión militar comandada por el general Otto von Sanders, con la excusa de instruir a los oficiales otomanos, pero con órdenes secretas de adueñarse del mando supremo otomano y realizar provocaciones para que el Imperio Otomano entrara en la guerra a favor de la Triple Alianza. La guerra estalló y la indecisión otomana seguía dejando las cosas en el aire. El 4 de agosto, Alemania volvió a contactar en secreto con Enver para saber si el Imperio Otomano iba a participar en la guerra a favor de su alianza o no. Enver contestó afirmativamente, pero dijo que su país debía hacer preparativos antes de entrar en la guerra y que por eso iba a tardar en participar en la beligerancia. Los espías británicos ignoraban esta conversación secreta, pero en Constantinopla vieron muchos indicios muy preocupantes que apuntaban a que el Imperio Otomano estaba posicionándose con Alemania. Por esta razón, el 5 de agosto, la Armada británica requisó un par de buques de guerra otomanos de reciente adquisición, que fueron fabricados en los astilleros británicos. Estos buques fueron el Sultán Osman I, rebautizado como HMS Agincourt cuando pasó al servicio de la Royal Navy, y el Resadille, rebautizado como HMS Erin. Los británicos pretendieron presionar de esta forma al gobierno otomano, además de evitar que estos barcos, los más nuevos y modernos de la flota otomana, fueran usados contra las flotas de la Triple Entente. Lógicamente, el Imperio Otomano exigió una compensación que los británicos se negaron a efectuar. Con los ánimos tremendamente encendidos, la opinión pública otomana apoyó la entrada en la guerra a favor de Alemania. Aquello era lo que necesitaba Enver para poder involucrar a su país en la beligerancia a favor de uno de los bandos. Contagiado por la furia social, Talat, que era el triunviro más precavido, el 6 de agosto firmó en secreto una alianza militar con Bulgaria, aliada del bloque alemán y austrohúngaro. En cuanto Guillermo II se enteró de que los británicos se habían apoderado de los dos barcos más modernos de la flota otomana, inmediatamente Alemania envió 2 cruceros para suplir tal pérdida. Estos barcos fueron el Goeben, que al ser adquirido por los otomanos fue rebautizado como Yavuz Sultan Selim, y el Breslau, que fue rebautizado como Midilli. Además, el Estado Mayor de la Armada Alemana puso las tripulaciones de ambas embarcaciones al servicio de la Armada Otomana. O esa era la oferta en el papel, porque en realidad estaban bajo las órdenes directas del Kaiser. Los espías británicos, que siguieron muy de cerca la entrega de estos barcos, informaron al gobierno británico de que las tripulaciones no llevaron el uniforme de la Armada Otomana en ningún momento, y que ni siquiera se pusieron el característico fez de los uniformes otomanos. A ojos de los británicos, aquellas tripulaciones servían a Alemania y era una prueba de que el Imperio Otomano estaba aliado con las potencias centrales, que es como se llamó la alianza del bando alemán tras la traición italiana, que abandonó la Triple Alianza al estallar la guerra. Mientras tanto, en París, Cemal trataba desesperadamente de firmar la alianza con la Triple Entente, pero era desconocedor de lo que estaba sucediendo en su país y se enteraba por los comentarios que hacían los diplomáticos franceses y británicos.
Cemal no tenía ninguna credibilidad y se inventó una serie de excusas absurdas con respecto a los barcos alemanes y la misión de von Sanders, que no creyeron los franceses y los británicos. A bordo de uno de los dos barcos alemanes viajó el contraalmirante Wilhelm Souchon, que el 15 de agosto fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Armada Otomana. Souchon también tenía las mismas órdenes que von Sanders. Debía hacer que la Armada Otomana actuara según los intereses alemanes. Pese a este nombramiento y pese a los sucesos en cuanto a los dos barcos que Reino Unido le arrebató al Imperio Otomano, la Armada Otomana todavía dispuso del asesoramiento de los oficiales de la Royal Navy, los cuales realizaron labores de espionaje durante un mes, porque fueron expulsados el 15 de septiembre. Cuando los asesores británicos fueron expulsados del país, la Royal Navy desplegó una flota a la entrada de los Dardanelos para presionar al gobierno otomano para que rompiera todos los lazos diplomáticos con Alemania. En ese momento, la Triple Entente tuvo bien claro que el Imperio Otomano ya estaba posicionado con la guerra, pero la alianza no tenía ningún interés en tener un enemigo más y abrir otro teatro de operaciones extenso en Oriente Medio, que requería de mucho esfuerzo militar y que obligaría a la Triple Entente a diseminar fuerzas en un frente secundario. Por esta razón, la alianza decidió mantenerse en guardia, pero no declarar la guerra al Imperio Otomano, aunque es en ese momento cuando los británicos empiezan a planificar la invasión de los Dardanelos. Enver ansiaba que su país entrara en la guerra. La opinión pública le secundaba, pero no contaba con el apoyo del Parlamento otomano. El tiempo era muy importante para el avance alemán sobre Bélgica y Francia. Cuanto más se retrasase la entrada a la guerra del Imperio Otomano, más probabilidades tendrían los franceses y los británicos de resistir y detener el ataque. 2 meses de retraso empezaron a impacientar y a exasperar a Guillermo II, que dejó de mostrarse respetuoso con la política interna otomana y dio orden a von Sanders y a Souchon de que hicieran algo que provocara que la Triple Entente le declarara la guerra al Imperio Otomano. Por un lado, Souchon ordenó que fueran los marinos alemanes los que iniciaran la construcción de las defensas costeras de Gallipoli, mientras que von Sanders se lamentaba de no poder hacer absolutamente nada, porque el ejército otomano estaba tan mal preparado y era tan pobre en equipamiento militar que era imposible invadir a Rusia por el Cáucaso. El 29 de septiembre, los británicos decidieron darle un efecto psicológico a las crecientes tensiones diplomáticas con el Imperio Otomano. La flota británica, que se hallaba en los Dardanelos, inició el bloqueo a los barcos de guerra otomanos, produciéndose un momento de tensión en el que la flota británica le impidió la salida al Egeo a una lancha torpedera otomana que hacía labores de patrullaje. Pero el gobierno otomano actuó inmediatamente cortando el tráfico marítimo del Bósforo sin importar la procedencia de los barcos. Enver quería tener un ejército preparado para la guerra moderna y les fue dando todo tipo de competencias y concesiones a von Sanders y a Souchon, sin darse cuenta de que había facilitado el éxito de la misión de von Sanders y de Souchon, que era controlar a las fuerzas militares alemanas y manejarlas al antojo y los intereses alemanes. En octubre de 1914, el frente occidental se estancó y dio lugar a una larga y sangrienta guerra de trincheras que apenas produjo cambios significativos en el frente. Dio comienzo una guerra de desgaste y, con ello, el propio Guillermo II llegó a admitir en ese momento que Alemania había perdido la guerra. Sin embargo, Guillermo II no estaba por la labor de rendirse y aún veía factible el debilitamiento de la Triple Entente si el Imperio Otomano entraba en la guerra. Desde Berlín se dio la orden de que von Sanders atacara el Cáucaso sin hacer una declaración de guerra, pero von Sanders respondió que no podía hacer tal cosa porque el ejército otomano no tenía ni siquiera suficiente equipación para lanzar una campaña de invierno en el Cáucaso. Guillermo II decidió que no quería esperar más y ordenó a Souchon que bombardeara el puerto de Odessa, que por aquel entonces era ruso. En la noche del 29 al 30 de octubre, los cruceros Yavuz Sultan Selim y Midilli, comandados por el propio Souchon en persona, junto con sus tripulaciones alemanas, salieron de Constantinopla, bombardearon Odessa y se retiraron de nuevo a Constantinopla. Al amanecer del 30 de octubre, la Triple Entente declaró la guerra en bloque al Imperio Otomano. El ataque pilló tan de sorpresa a Cemal que aún se encontraba en París, que se enteró por las autoridades francesas que le expulsaron del país.
Yemal perdió todo su prestigio político, tanto en la política interna otomana como en la internacional. Volvió a su puesto militar y dirigió la comandancia militar de Siria y del Sinaí. Mientras tanto, Enver, que tenía el orgullo herido por haber sido ninguneado por Alemania, decidió que tenía que recuperar el control del ejército y dirigió él mismo la ofensiva al Cáucaso desoyendo a von Sanders. El ejército otomano avanzó cosechando una serie de victorias, pero este éxito fue muy efímero. Los inviernos en el Cáucaso son muy duros y las nieves solían bloquear los pasos montañosos. Dio la terrible casualidad que el invierno de 1914 fue más frío de lo normal, y si las tropas otomanas no estaban preparadas para sostener una guerra invernal, para la de aquel invierno sus condiciones fueron mucho peor todavía, y con un ejército diezmado y acosado en su retaguardia por guerrillas armenias, los otomanos sufrieron unas pérdidas catastróficas. Enver se retiró a Constantinopla con un desfile triunfal antes de que el invierno cayera sobre su ejército, mientras que le dejaba a von Sanders que gestionara como pudiera la debacle en pleno invierno. Es cierto que la entrada del Imperio Otomano en la beligerancia supuso que Francia y el Reino Unido tuvieran que destinar fuerzas a un frente secundario muy lejano, pero fue tan tardía la participación otomana que el frente occidental quedó bloqueado y Alemania perdió la ocasión para avanzar sobre París, además de que sirvió que Rusia quedara ahogada, sin recursos, con hambruna y con una gran carestía de material militar moderno. El bloqueo otomano fue uno de los factores principales por los que la monarquía rusa cayó y, según varios historiadores, la tardanza de entrar en la guerra también fue uno de los principales factores por los que Alemania perdió la guerra. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle al like, escribidme un comentario para decirme qué os ha parecido, también me podéis escribir un comentario sobre qué tema os gustaría que hablara en mi próximo vídeo, y, sobre todo, difundid el contenido de Canis Belli para poder sostener este canal. Muchas gracias, un saludo y que todo os vaya bien.